cambio. Adelante, Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que en los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente, a por ellos, cambio. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio. Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De todas formas, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio. Bueno, si tú lo dices. ¿De acuerdo? De acuerdo, cambio. Vamos a por ellos. Ese día 3 de marzo salimos a la huelga y depositamos las esperanzas de que aquel movimiento huelguístico que se estaba desarrollando triunfara, ¿no? El deseo era grande de cambiar, romper con la dictadura y conseguir derechos tanto a nivel laboral, de condiciones dignas de trabajo y libertades y democracia, ¿no? Pero así como lo queríamos conseguir nosotros, también la policía tenía órdenes de cortar aquel movimiento ilusionante, ¿no? Fue algo que de alguna manera se fue poco a poco construyendo, creando, y entonces el día 3 de marzo fue el día en que confluyó todo lo que de alguna manera se había ido elaborando a lo largo de esos 3 meses, y este día fue un día de particular tensión. El día 3 de marzo era la tercera huelga general que se había manifestado. Las 2 anteriores no habían salido y esta sí que fue una huelga general donde se implicó prácticamente toda la ciudad. Ya desde la mañana las empresas, sobre todo las empresas en lucha, cada una fue a su zona para hacer piquetes informativos, digamos, ¿no? Y ya a la mañana ya hubo enfrentamientos con la policía y hubo heridos y heridos de bala. Se nota que la actuación es muy violenta, la policía ya invade desde las primeras horas de la mañana, invade incluso las iglesias donde estaban celebrando asambleas. A las 5 de la tarde, que estaba convocada la asamblea, la policía había dejado premeditadamente que se llenara la iglesia. Hasta las 5 menos 10, que fue yo creo de los últimos que entré en la iglesia, se cerró la iglesia, la policía la cerró y no dejó pasar ya a nadie más. En aquel momento, en donde estamos ahora nosotros, habría probablemente más gente fuera, donde estamos ahora. Aquí hay una puerta por la cual luego salió mucha gente, que dentro estaríamos unos 4.000 aproximadamente. La iglesia estaba llena, entonces nos quedamos cantidad de gente fuera, había mogollón de gente fuera, y lo que hice era una cosa que hacíamos bastante a menudo desde unos días antes, que era grabar a la policía, porque en aquellos días la policía no tenía los sistemas que tiene ahora para camuflarse, ¿no? Y entonces en frecuencia modulada se les cogía las conversaciones entre ellos. Pero de todos modos, si nos marchamos de aquí se van a escapar de la iglesia, ¿eh? Cambio. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por las penas, si no, a palo limpio, cambio. Está repleta de tíos. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que emplear las armas. Cambio. Lo más grave ocurrió cuando yo estaba dentro, concretamente, cuando vimos entrar a un piquete de policías armados, con gases, y entonces comenzaron a disparar dentro de la iglesia gases de tipo lacrimógeno. Entonces, claro, el pánico, ya hablo de pánico ya, que se creó, pues era completamente comprensible, dado que era un ambiente muy cerrado. Si salían, se encontraban con la policía afuera, y si se quedaban dentro, prácticamente había gente que se ahogaba. Yo la veía, mucha gente pasándolo muy mal, ¿no? Atendíamos como podíamos a la gente. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que estas ventanas que vemos por este lado de la iglesia, de cristal, se rompieron para que de alguna forma la gente pudiera respirar. Eso dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia estaban, claro, como los de fuera se daban cuenta de lo que estaba pasando, pues entonces de alguna manera exigían a la policía que parara, que dejaran entrar y que dejaran salir. Entonces cuando vino la respuesta armada con fuego por parte de la policía. Y de esto yo fui concretamente testigo, porque desde dentro de la iglesia, a través de los cristales de las ventanas, se veía a la policía disparar. Y yo vi concretamente a un policía disparando con una pistola con fuego, diríamos, raseado, lo cual quiere decir que tiraban a la gente. Consecuencia, lo sabemos perfectamente, ¿no? 3 en el acto y otros 2 que murieron luego posteriormente.
ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Dijo que había heridos. Estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio. Bueno, está bien, está bien. Esta es la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición, las granadas, y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. Las Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Y a los 20 minutos o así de oír eso, me recibo una llamada de teléfono y me preguntan, ¿Ocio? Digo, sí. ¿Pero quién eres? Digo, soy José Luis. ¿Pero qué tal estás? ¿Estás bien? Digo, sí, pues. Se quedó cortado así. Era un cura, era un jesuita, el hermano Zelaya, y me dice, ¿pero estás bien? ¿Seguro que sí, pues? No, es que hemos escuchado que uno de los hermanos no llegó a decirme, no, mejor dicho, no le dejé ni decirme qué es lo que había pasado, porque yo enseguida ya ligué lo que había escuchado en directo por la frecuencia modulada y lo que él me quería decir, ¿no? Y salí cingando hacia el hospital. Y para cuando entré en urgencias, estaba la novia y su padre, y me dijo, a Pedro lo han matado. Lo que había sido hasta entonces una reivindicación que de alguna manera iba consiguiendo, sobre todo la unión de los obreros, iba consiguiendo una cierta fuerza y una cierta reivindicación muy importante en aquella época, después de lo que había ocurrido hasta entonces con el franquismo, etcétera, ¿no? Y entonces, al encontrarnos de esa manera tan inesperada, prácticamente rodeados y atacados, lo que sentimos es una rabia ante una situación que no había derecho a provocarla, y además en un recinto en el cual, en principio, la policía no podía entrar y debía también respetarse. Entonces, claro, ante esa situación nos sentíamos impotentes, nos sentíamos con una gran indignación, como ahora se dice, con una gran rabia y sobre todo con el derecho y la exigencia de aquello cambio. Lo que miras alrededor, coges alguna piedra, intentas echar, no llega hasta donde la policía y te encuentras un poco perdido, desvalido, ¿no? Como aquella, la refriega seguía, das la vuelta a alguna manzana y recoges también a algún enfermo herido de bala. Lo metes en un coche intentando agacharte para evitar los tiros de la policía. El día 4 de marzo vamos a la empresa. Y lo que hacemos es, lógicamente, después de los sucesos del día anterior, hacemos una asamblea valorativa, salimos a la huelga. A la tarde queríamos ver cómo se había quedado la zona de la masacre y juntamente con otros 3 amigos nos acercamos en la zona. No había ningún tipo de incidente, no había ningún tipo de alteración de orden ni ningún tipo de manifestación, y cuando estábamos por la zona en la calle Obispo Ballester, detrás de la zona del barrio de Zaramaga, cuando íbamos paseando vemos que un autobús de policía armada y junto con 2 jeeps se nos acercaban y se bajan la policía. Nosotros nos empezamos a mosquear un poco y vamos para atrás y vemos que por atrás también nos habían cercado y había otros 3 o 4 jeeps. En ese momento, pues nosotros decíamos, no está pasando nada, ¿qué nos harán? Pero vamos, ante el miedo, ante el temor, corremos, y yo tenía una lesión en el ojo izquierdo y yo el miedo que tenía era que me alcanzaran en el ojo sano. Entonces vienen, nos alcanzan. Y yo entonces, cuando empiezan a golpearme, me tiro contra la pared con el ánimo de taparme la cara, y luego ya al mismo tiempo también me tapo con los brazos la cabeza, ¿no? Ellos empiezan a golpearme, me dan en la espalda, en los brazos, en la cabeza, donde me pillan, y yo, viendo que no paraban, les digo a la policía: llevarme detenido, haced lo que queráis conmigo, pero no sigáis golpeándome porque tengo una lesión en el ojo izquierdo. No les dije en el ojo izquierdo, tengo una lesión en un ojo y me vais a dar en el ojo y me vais a joder.
Entonces, en ese momento es cuando ellos me agarran me separan los brazos para que no me pudiera tapar, me ponen en cruz y es cuando empiezan todos los golpes y uno de ellos entra de lleno en el ojo derecho. Entonces yo no siento dolor, no siento ningún tipo de dolor, pero sí que noto, que no veo nada. Me dejan en blanco, noto como un lagrimeo que yo no sabía en ese momento si era sangre, si era lágrima o qué era. La policía sigue dándome, me ponen unos alambres entre las manos y me dicen cabrón, hijo puta, comunista, tira. Yo intuí que estaba retirando un poste de luz o de teléfono de una barricada. Todos los ministros estos que van programando por ahí una democracia falsa y que están diciendo que estamos alterando el orden público y la paz social. La paz social es la nuestra y esto es una ley que la estamos exigiendo un pueblo entero. El hecho de que la policía proteja al patrón y están todos juntos, la policía, patrón y Estado. La televisión que no dice nada de la verdad, todo lo que dice es mentira completamente, porque son obreros que no piden nada más que un sueldo para sus hijos diciendo que son terroristas, no hay derecho a eso. Bueno, la acusación, cuando nosotros llevamos a Madrid, que fuimos 2, cada uno en un coche con 4 policías, la acusación que se nos puso es de sedición, atentar contra la seguridad del Estado. Pero, por otra parte, como esto había tenido bastante eco, la prensa lo había comunicado, acusaciones de todo tipo hubo, de mangoneo, de ayudas exteriores, dinero polaco, de revoltosos ilegales. La primera lección que nosotros aprendimos, la batalla de la legalidad. Y es una batalla que hoy la tenemos también encima. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, hoy en día de la desobediencia civil, eso es decir, oiga, la legalidad esta será muy legal, pero no es legítima. No sirve a los intereses nuestros. La ley de hipotecas será estupenda, pero no sirve una ley que desahucia y deja a la calle y que da toda la fuerza a la contraparte, a la banca, a los poderes económicos. Y allí aprendimos que la legalidad que había entonces, que era la legalidad del vertical, la legalidad franquista, porque había una legalidad franquista, pues no nos servía y la rompimos. La finalidad principal en ese momento del gobierno era que los hechos de Vitoria o la versión de los hechos de Vitoria no trascendiesen. Entonces, cuando nos llevaron nosotros a Vitoria, a la Dirección General, a la Puerta del Sol, pues estuvimos 2 días, me parece que en los calabozos, nos llamaron a tomar declaración y nos pasaron a la cárcel. Pero en Carabanchel, sorpresa, nos metieron en el reformatorio, con chavales entre los 18 y los 20 años. Nosotros éramos como si fuéramos los padres, porque yo tenía 38 años, mi compañero 40 tendría y los chavales pues 20 años el mayor. Preguntamos y nos dijéramos que éramos presos de Fraga y no quería por ningún conducto que la versión de los hechos, las formas que se utilizaron, las asambleas, el contenido, la radicalidad de las luchas, eso trascendiese a ninguna parte, ¿no? Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este, es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar, es evidente también. Y esa es la terrible lección de estos días. Y por supuesto, tengo que decir que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro, les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria. No tuvieron problema alguno en actuar duramente, ya que el día 3 de marzo lo tenían planificado. Querían dar un escarmiento ejemplar que serviría de ejemplo a toda la clase trabajadora que estaba movilizándose en el resto del Estado español. La transición, nosotros estábamos aquí luchando ilusionadamente y no caíamos en la cuenta que estaban pactando ya, por detrás nuestro estaban pactando una transición vergonzosa. 3 días antes, una representación de la patronal había marchado a Madrid y había estado con el ministro de la Presidencia, un tal Osorio. Y entonces vemos que posiblemente allí se tomó la determinación de liquidar como fuese, ¿no? No fue un desmadre de uno que diría la policía, sino yo creo que estaba totalmente planificado, ¿no? Esa organización que se creó tan amplia, que involucró al conjunto de la clase trabajadora en Vitoria, pues es la que creó un poder obrero que se enfrentaba directamente a la patronal
y a todo el entramado jurídico institucional que fuimos desvelando en cada asamblea que estaba al servicio de los mismos. Era el diputado foral, era el gobernador civil, era no solo el sindicato vertical, era la policía, eran los medios de comunicación. Todo ese sistema estaba al servicio de... Y hoy yo pienso que la profundidad de la crisis está desvelando hasta qué punto eso sigue siendo igual, aunque no tengamos dictadura. ¿Que hay democracia? Aquí me parece que de democracia nada. Aquí los que están en el poder se aferran a él y se olvidan del resto de la gente, del pueblo. Pensamos que la democracia no es tal, no hay una división de poderes efectiva. El poder legislativo, ejecutivo y judicial no son entes separadas. Hay una división de funciones, pero no hay una división real de poderes. No, eso no es una democracia, eso está claro y demostrado. Eso es simplemente unas instituciones plagadas de gente trabajando para las empresas. Es una democracia de mercados, formal, completamente vaciada de contenido. Basándose precisamente en esos votos que es una democracia, se está pervirtiendo la democracia. Lo que se está hundiendo es el sistema de organizarse la sociedad. Lo que hay ahora ya no nos vale. No, esto no es democracia, solamente la democracia que tenemos es que hoy podemos hablar y hace 50 años no, es lo único. Bueno, esto es un problema que arrastramos desde la transición y mal hecha y la corrupción y todo eso. Venimos arrastrando ya muchas cosas y ahora ya llega un punto que donde no podemos más. Yo creo que es necesario un cambio mucho más profundo, que el capitalismo nos está devorando. Lo único que es difícil canalizarlo para que llegue a todo el mundo. Que yo creo que cualquier partido ahora mismo es que el dinero pudre a todo el mundo. Y mientras que todo el mundo mire antes por el dinero que por las personas, nunca iremos para adelante. Hace falta gente que mire por la gente, no por el dinero. Bueno, el dinero es claro que no tiene ni patria, ni sentimientos, ni valores, ¿no? El dinero es en sí mismo el valor y el dinero solo tiene que ver con el dinero. Y el dinero, al dinero no se le puede pedir autocontrol, no se le puede pedir que se autorregule. Esto sería pedir poner a la zorra a cuidar al gallinero y por lo tanto es absolutamente impensable, sería una idea absurda y sería, bueno, pues conformarnos de una vez, decir, ya hemos pedido que la banca o las entidades financieras se autorregulen. Bueno, pues es inútil y por lo tanto esa falta evidente de autorregulación y de autocontrol durante toda la historia, no digo ahora, durante toda la historia, pues tiene que ser desde luego sustituida por la regulación clara, contundente y rigurosa por parte del Estado. Bueno, cuando nosotros hablamos de David contra Goliat, hablamos de David somos la ciudadanía en general, o sea, personas que no tenemos poder económico o político, y Goliat es esa alta concentración cada vez mayor que existe del poder, ¿no? Un poder que es sobre todo económico, profundamente antidemocrático, un poder que nosotros no votamos y el máximo exponente son las entidades financieras, pero en general toda esa amalgama de multinacionales, del sector inmobiliario, constructor financiero que han hecho esa burbuja inmobiliaria y han hecho unos beneficios astronómicos a costa de mercantilizar derechos y de empobrecer a la mayoría de la población, ¿no? Bueno, pues las cosas no se han hecho quizá todo lo bien que debiéramos, y es más, algunas yo creo que se han hecho muy mal, y no olvidemos que aunque todo esto ha estallado y en estos momentos pasa lo que pasa, pues ha habido quien ha ganado cantidades de dinero que no nos podríamos, y yo desde luego no me puedo ni imaginar y seguramente no sabría ni leerlas ni podría decirlas con la boca porque de tanto cero que tendrían, pero no nos olvidemos de que las entidades financieras pues han
progresado que han volado, ¿verdad? Y esto se nos ha explicado públicamente, institucionalmente, como que la culpa era nuestra porque la gente en el Estado español, en los genes, lleva una compulsión por la propiedad privada incontrolable, ¿no? Un deseo de vivir por encima de sus posibilidades y de poseer cosas. Esto es radicalmente falso. Lo que pasa es que han habido políticas públicas muy agresivas que han inducido a la población a querer la propiedad por encima del alquiler o de otras formas de tenencia. Y eso empieza con el final de la dictadura. O sea, en los años 60 el ministro Arrese, ministro de Vivienda con Franco, dice públicamente y explícitamente: vamos a convertir este país de proletarios en un país de propietarios, ¿no? Esto como una operación económica, claramente, de ese sector económico, inmobiliario, financiero, pero también como una operación cultural perfectamente funcional a la dictadura. ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! Los intereses económicos siempre han estado subyaciendo en el fondo, ¿no? Los políticos se someten al capital. Entonces aquí está claro, antes, durante y después, el capital es el que manda y es el que rige, ¿no? Decía antes que aquí eran los empresarios los que estaban instando a actuar porque se les estaba escapando de las manos el movimiento del 3 de marzo. No fue una decisión política. Luego sí, interviene la política, pero bajo a instancias de la patronal, del empresario, en definitiva del capital, ¿no? Eso sí que puede asustar un poquito más, ¿no? De pensar hasta dónde están dispuestos a llegar ellos que tienen el monopolio no solo del dinero y de la política, sino también de la fuerza, hasta dónde están dispuestos a llegar en esta forma de utilizar la política a su servicio. La transición que fue, para mí, un hacer vista gorda por toda aquella gente que en este momento iba a ser legalizada, que no quería poner exigencias al poder de turno, y entonces nos encontramos que el ejército golpista de la dictadura resultaba que pasaba sin más, sin retoque ninguno, a ser pilar de la democracia. Que los cuerpos represivos que habían torturado no habían sido depurados, pero automáticamente y todos en conjunto pasaban a ser policía. No había dónde ir a mendigar que se reconociesen nuestros derechos. Nosotros arañamos, conquistamos e impusimos, nos autoconcedimos los derechos de reunión, asociación, manifestación. Ahora la gente, cuando intenta hacer una manifestación, va, entrega un pliego en la comisaría y no se sabe si los derechos son tuyos o son de la administración o es la policía la que te otorga a ti los derechos. Aquel momento era ilusionante en ese sentido también, despedían a una persona y salían todas las empresas a la huelga. En cambio hoy día, pues en este momento despiden y no se palpa esa solidaridad. Y cuando hay cualquier germen de solidaridad, pues también lo acribillan, ¿no? Lo machacan como actuaron entonces, ¿no?
Yo en octubre del año pasado estaba en el paro en búsqueda de empleo. Había sido empresaria autónoma, tenía mi propio negocio y lo tuve que dejar. Era una cesión del ayuntamiento y me rescindieron el contrato. Era la empresa subcontratada o Esther Quintana. Entonces, estábamos allí en el Paseo de Gracia, se oía ruido de agitación, de sirenas, de policías, había movimiento de furgonetas policiales alrededor de donde nosotros estamos y de pronto vino un grupo de gente de abajo de la Plaza Cataluña corriendo, la policía detrás corriendo y pararon unas furgonetas por arriba y bajaron de las furgonetas con armas en la mano. El policía que me disparó me vio, no había nadie más ahí en la calle. Si yo lo vi a él me tuvo que ver a mí. Ellos dicen que no dispararon, pero yo creo que sí, porque la prueba la tengo yo en la cara. A mí me jodieron toda la vida. O sea, en ese sentido, pues bueno, que te hayan condicionado por una actuación injusta, indebida, que nunca se debió producir, que te hayan condicionado toda una vida, pues sí que te puede condicionar los sentimientos, ¿no? De momento no hay culpables. Han pasado casi 7 meses desde la agresión y aquí no ha dimitido nadie. Aquí no se ha responsabilizado nadie. La única que de momento sufre las consecuencias soy yo. Que 37 años después nos haya hecho justicia, nos haya reconocido los hechos, nos hayan reconocido a las personas asesinadas en su verdadera dimensión, pues eso crea una impotencia, una rabia. No es odio, ni es ansia de venganza, pero sí es una rabia y una impotencia. Cómo el Estado español ha sido incapaz de reconocer aquella violencia realizada desde sus estructuras. Me sorprende y me indigna, ¿no? A la vez que eso, 36, 37 años después, estemos peor que antes, ¿no? Por eso fui a la manifestación, porque pensé que no puede ser normal, ¿no? Que 40 años después de luchar sigamos igual. Rebelarse contra esa situación, por luchar. El poder lo tenemos nosotros, lo que pasa es que no nos tenemos que aborregar, y es fácil aborregarnos. Yo creo que estamos como, aceptamos la domesticación y la sumisión, ¿no? Si vosotros comprobáis cualquier estructura en la vida social nuestra, hoy siempre está dirigido, hay un secretario general o hay un presidente, y la gente de base no tiene más iniciativas más que obedecer. Desde la policía, los ejércitos, la universidad. En cada uno habrá una razón de ser, porque yo soy más listo, tengo más doctorados, yo dirijo a esto y los alumnos callan. Yo porque llevo el salario, en la familia mando yo. Entonces yo creo que eso no diría que es natural, lo llevamos a los genes, sino culturalmente nos han educado en eso, en la obediencia y la sumisión. El capital, la patronal, han sido listos, ¿no? Sabieron que perdieron en aquel momento una batalla, pero no querían perder la guerra, ¿no? Y retomaron la lucha, la forma de actuar, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho? Pues nos han imbuido en un consumismo, nos han agarrado
Y es difícil salir de ahí. Yo diría hasta hace muy poco tiempo que el sistema ha conseguido agrandar nuestro estómago, achicar nuestra mente y nos ha barrido los sueños. Y nuestros sueños, nuestras aspiraciones son las del sistema. Creo que la ciudadanía tenemos muchísimo que decir, pero para eso hay que cambiar bastantes cosas. Pero yo no sabría decir exactamente ahora cuáles son, pero creo que este sentimiento, esta conciencia por lo menos tiene que extenderse. Lo único que nos sirve es la conformidad o el conformismo. Eso es absolutamente inútil, inoperante y nunca ha movido el mundo ni estos folios. O sea. Cuando tú agotas todas las vías que te ofrece el sistema y no encuentras respuesta y hay vidas en juego, pues evidentemente frente a leyes injustas no solo es un derecho, sino que es una obligación de la ciudadanía reaccionar y desobedecer esas leyes injustas para forzar que cambien. Y a lo largo de la historia de la humanidad esto siempre ha sido así. O sea, las leyes injustas, los grandes cambios, ha sido porque la población ha dicho hasta aquí hemos llegado. A mí personalmente el cambio no me da miedo. Estaría deseando que cambiara esto. El cambio, el que no lo soporta es el que está sentado en el poder. Ese sí que no consiente el cambio. Entonces él sí que te estará propiciando pequeños cambios para no cambiar nada. Nosotros sí que estamos deseando de cambiar.